En los últimos años han surgido varias profecías sobre el futuro de la Iglesia y el papel del Papa Francisco. Algunas fueron ignoradas, otras generaron polémica. Pero ahora, algo está sucediendo, algo que muchos dicen que es el cumplimiento de una antigua profecía. Algunos creen que esto podría cambiar completamente el rumbo del Vaticano y la fe de millones de personas. Teorías, señales y eventos recientes parecen apuntar a algo más grande de lo que imaginamos. Pero, ¿será que esta profecía realmente se está cumpliendo? Estamos viendo ante nuestros ojos un momento histórico y profético ocurriendo ahora. La verdad puede sorprenderte, y eso es exactamente lo que te voy a mostrar en este video. Necesitas ver los detalles para sacar tus propias conclusiones. Quédate conmigo hasta el final, porque esta podría ser una de las informaciones más impactantes que hayas escuchado. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica han surgido diversas profecías que predicen cambios drásticos, crisis e incluso el fin de la institución tal como la conocemos. Algunas de estas predicciones fueron rápidamente descartadas, mientras que otras han ganado fuerza con el paso del tiempo. Una de las más conocidas es la profecía de San Malaquías, que según algunos estudiosos podría estarse cumpliendo en la actualidad con el Papa Francisco. San Malaquías fue un arzobispo irlandés del siglo XII que habría recibido una visión sobre todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el último papa. Su profecía, conocida como la Profecía de los Papas, enumera 112 pontífices a través de pequeñas descripciones enigmáticas, cada una relacionada con características específicas de los papas que asumirían el cargo a lo largo de los siglos. El detalle más intrigante: el último nombre de la lista, el Papa número 112, es descrito como Pedro el Romano, quien gobernaría en tiempos de gran tribulación, culminando con la destrucción de Roma y el posible fin de la Iglesia Católica tal como la conocemos. El gran misterio surge porque, según muchos intérpretes de esta profecía, el Papa Francisco sería ese último papa. No adoptó el nombre de Pedro, pero su nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, y su ascendencia italiana, romana, podría justificar la conexión con la predicción de San Malaquías. Pero, ¿realmente tiene sentido esta teoría? El origen y la credibilidad de la profecía. La profecía de San Malaquías fue descubierta y publicada por primera vez en 1595 por el padre benedictino Arnold de Wion. Él la encontró en los archivos del Vaticano y reveló al mundo sus misteriosas predicciones. Sin embargo, existe un gran debate sobre la autenticidad del documento. Algunos expertos creen que pudo haber sido falsificado en el siglo XVI para manipular la elección de los papas de la época. Otros, en cambio, defienden que las descripciones son tan precisas que es difícil ignorar su posible veracidad. Si estas predicciones fueron realmente escritas en el siglo XII, ¿cómo podrían coincidir tan exactamente con eventos que solo ocurrirían siglos después? Esto lleva a muchos a creer que la profecía de San Malaquías es real y que ahora estamos viviendo los tiempos del último papa. La conexión con el Papa Francisco, sí, consideramos que cada uno de los papas de la profecía ha sido correctamente identificado, solo queda el último, Pedro el Romano. Muchos argumentan que el Papa Francisco encaja en esta descripción por varias razones. Es descendiente de italianos, aunque haya nacido en Argentina. Su estilo de gobierno es marcadamente diferente al de los papas anteriores, lo que indica un gran cambio en la Iglesia. El propio Vaticano ha vivido un periodo turbulento, con escándalos, desafíos internos y un debilitamiento de la fe en muchos países. Si la profecía es correcta, el mandato del Papa Francisco podría marcar una gran transformación en la Iglesia, posiblemente un declive o un cambio radical.
Este escenario encajaría con la predicción de San Malaquías, que menciona un período de gran tribulación antes del fin. Otras profecías relacionadas. La profecía de San Malaquías no es la única que señala un momento crítico en la Iglesia. Otras predicciones también hablan de un período de crisis dentro del Vaticano. La profecía de Fátima. En el tercer mensaje, revelado a los 3 pastorcitos en 1917, hay referencias a una gran persecución contra la Iglesia y a un papa que enfrentaría tiempos difíciles. Las visiones de Nostradamus. El famoso vidente francés predijo que un papa huiría de Roma debido a conflictos dentro de la Iglesia. Las predicciones de San Juan Bosco profetizó que la Iglesia enfrentaría tiempos oscuros y que un papa sufriría mucho antes de una renovación espiritual. Estas profecías, combinadas con la de San Malaquías, hacen que muchos crean que estamos viviendo tiempos decisivos para la historia de la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto? Si la profecía realmente se está cumpliendo, el Papa Francisco podría ser el último en ocupar el trono de Pedro antes de un gran cambio, ya sea positivo o negativo. Algunos creen que esto podría significar una crisis definitiva en la Iglesia, mientras que otros lo ven como una renovación necesaria. Independientemente de lo que cada uno crea, las señales son intrigantes y generan un debate intenso. ¿Estamos realmente presenciando el cumplimiento de una profecía hecha hace más de 800 años? ¿O todo es solo una serie de coincidencias e interpretaciones exageradas? En los próximos apartados, analizaremos las señales recientes que podrían indicar que esta profecía se está volviendo realidad. Los signos recientes se está cumpliendo. En los últimos años, el Vaticano ha sido escenario de eventos que muchos interpretan como señales de que la profecía sobre el último Papa se está volviendo realidad. El Papa Francisco ha tomado decisiones polémicas, ha enfrentado crisis internas en la Iglesia y ha lidiado con desafíos que ningún otro pontífice ha afrontado con tanta intensidad. ¿Será que todo esto forma parte del cumplimiento de la profecía de San Malaquías? Analicemos los signos más recientes. La división dentro de la Iglesia. Uno de los signos más evidentes de que estamos viviendo un momento profético es la creciente división dentro de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha sido blanco de críticas de sectores más conservadores que no están de acuerdo con su visión progresista. Entre las decisiones más polémicas están: apertura a la bendición de parejas del mismo sexo. En 2023, el Vaticano anunció que los sacerdotes podrían bendecir parejas homosexuales en ciertas circunstancias, lo que generó una gran resistencia dentro de la propia Iglesia. Flexibilización en cuestiones doctrinales. Francisco ha defendido un enfoque más inclusivo, afirmando que la Iglesia debe acoger a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, estado civil o creencias. Esto ha sido visto como un cambio radical en relación con las enseñanzas tradicionales. Conflictos con cardenales y obispos conservadores. Diversos miembros de la alta jerarquía del Vaticano han criticado las posturas del Papa, llegando incluso a cuestionar su liderazgo de manera pública y abierta, algo poco común en pontificados anteriores. Si la profecía habla de tiempos de tribulación y grandes cambios dentro de la Iglesia, no hay duda de que estamos presenciando ese escenario ahora. La renuncia de Benedicto XVI y el fin de la tradición papal. Otro evento que muchos consideran un signo del cumplimiento de la profecía fue la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. Fue el primer pontífice en abdicar en casi 600 años, rompiendo una tradición milenaria en la Iglesia. Según algunas interpretaciones de la profecía de San Malaquías, Benedicto XVI debía ser el penúltimo papa.
Su renuncia inesperada allanó el camino para la elección de Francisco, a quien muchos consideran el último de la lista. Con Benedicto XVI, aún vivo varios años después de su salida, la Iglesia tuvo, por primera vez en la era moderna, dos papas al mismo tiempo, uno emérito y otro en funciones. Esto generó aún más especulaciones sobre el momento profético que estaríamos viviendo. El fallecimiento de Benedicto XVI en 2022 fue visto por algunos como un punto de inflexión, cerrando simbólicamente la transición hacia un nuevo y desconocido periodo en la Iglesia. Este cambio en la estructura papal podría ser una señal de que nos estamos acercando a un gran evento dentro del Vaticano. Y 3. El debilitamiento de la Iglesia Católica en el mundo. Otro punto clave que podría indicar el cumplimiento de la profecía es el debilitamiento de la Iglesia Católica a nivel global, reducción en el número de fieles. En muchos países históricamente católicos, como Brasil, Argentina, Italia y España, el número de personas que se identifican como católicas ha disminuido drásticamente. Crisis de vocaciones. La cantidad de nuevos sacerdotes y monjas también ha disminuido, lo que ha llevado al cierre de seminarios e iglesias. Escándalos de abusos. Los numerosos casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero han dañado la credibilidad de la Iglesia y alejado a muchos fieles. Persecuciones y ataques contra la fe cristiana. En varias partes del mundo, los cristianos han sido perseguidos y las iglesias han sido cerradas o vandalizadas. Según algunas interpretaciones, esto podría ser uno de los signos del fin de los tiempos. Si la profecía indica que el último papa gobernaría en tiempos de gran tribulación, este contexto de crisis dentro de la Iglesia podría ser una fuerte evidencia de que se está cumpliendo. 4. El papel del Papa Francisco en las relaciones globales. Otro aspecto que llama la atención es la creciente influencia del Papa Francisco en la política mundial. A diferencia de sus predecesores, ha asumido un papel activo en asuntos internacionales, lo que también podría ser un indicativo de la profecía. Acercamiento con gobiernos y líderes mundiales. El Papa ha buscado el diálogo con figuras como Joe Biden, Vladimir Putin, Xi Jinping e incluso líderes de países islámicos, promoviendo una agenda de paz y unión entre religiones. Preocupación por el cambio climático. Francisco ha sido uno de los papas más comprometidos con la defensa del medio ambiente, algo que muchos ven como un signo de que está preparando a la Iglesia para un nuevo tipo de liderazgo global. Discurso sobre un nuevo orden mundial. Algunos críticos creen que el Papa Francisco está promoviendo cambios que se alinean con un movimiento hacia un gobierno global, lo que podría estar relacionado con las profecías sobre un falso profeta que surgiría en conexiones históricas y otras profecías relacionadas. La profecía de San Malaquías no es la única predicción que genera dudas sobre el futuro de la Iglesia Católica y el papel del Papa Francisco en este posible desenlace. A lo largo de la historia, diversos santos, videntes e incluso estudiosos han hecho profecías que señalan un periodo turbulento para el Vaticano y la cristiandad en su conjunto. Muchas de estas previsiones parecen converger en un escenario en el que el último papa enfrentaría una gran crisis y profundas transformaciones. Estamos viviendo ese momento ahora. Para comprenderlo mejor, analicemos algunas de las profecías más impactantes y cómo podrían estar conectadas con lo que ocurre en el mundo hoy. La profecía de Fátima y la visión del Papa en peligro en 1917 en la pequeña ciudad de Fátima, Portugal. 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco, afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María. Estas revelaciones, conocidas como
Los tres secretos de Fátima incluyen una que parece estar directamente relacionada con el futuro del Papa y la Iglesia. El llamado tercer secreto de Fátima permaneció en secreto durante décadas, hasta que el Vaticano lo reveló oficialmente en el año 2000. En la visión descrita por los niños, un papa atravesaba una ciudad destruida, rodeado de fieles perseguidos. Luego, al llegar a la cima de una montaña frente a una gran cruz, era asesinado. Este relato ha sido interpretado de diversas maneras. El Vaticano declaró que la visión podría estar relacionada con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos creen que la profecía aún no se ha cumplido completamente y que el Papa Francisco podría ser la figura mencionada. Si esta predicción es correcta, el actual pontífice podría enfrentar un periodo de persecución y dificultades extremas que culminarían en un evento trágico para la Iglesia. Nostradamus y el último papael vidente francés, Nostradamus, 1503-1566, es conocido por sus profecías enigmáticas sobre eventos futuros. En algunas de sus cuartetas hay referencias a un papa que gobernaría la Iglesia en tiempos de gran conflicto y que acabaría huyendo de Roma. Uno de sus versos más famosos dice: «El gran pastor será herido, la ciudad santa será tomada, el trono será derribado y un nuevo líder surgirá». Esta descripción ha sido asociada con el Papa Francisco, especialmente debido a las crisis internas del Vaticano y la inestabilidad política y religiosa global. Algunas interpretaciones sugieren que, en un futuro próximo, el Papa podría verse obligado a abandonar el Vaticano debido a conflictos dentro de la propia Iglesia o a eventos catastróficos. Si conectamos esta profecía con la de San Malaquías, la idea de que Francisco puede ser el último Papa cobra aún más fuerza. La profecía de San Juan, Bosco San Juan Bosco, 1815-1888, uno de los santos más influyentes de la Iglesia Católica, tuvo diversas visiones sobre el futuro de la Iglesia y sus desafíos. Una de las más conocidas es la visión de los tres soportes, donde vio la Iglesia siendo atacada por enemigos internos y externos, pero sostenida por tres pilares: la Eucaristía, María y el Papa. Sin embargo, en otra visión, describió un periodo de gran persecución para la Iglesia, donde un Papa sería blanco de ataques y la institución enfrentaría un tiempo de oscuridad antes de una posible renovación. Para muchos estudiosos, esta visión podría estarse materializando ahora, con el aumento de las divisiones dentro de la Iglesia y el debilitamiento de la fe en diversas partes del mundo. Las profecías de Ana Catalina Emerichana, Catalina Emmerich, 1774-1824, fue una monja alemana que tuvo numerosas visiones proféticas sobre la Iglesia Católica. En una de sus revelaciones más famosas, describió un tiempo en el que el Vaticano sería tomado por fuerzas malignas y un papa sufriría grandes dificultades. Ella afirmó: «Vi una gran oscuridad sobre Roma y escuché voces que clamaban contra el papa. Él estaba solo, rodeado de enemigos, y su propia casa estaba en ruinas». Esta visión ha sido interpretada como una advertencia de que la Iglesia enfrentaría una gran crisis en los últimos tiempos. Si combinamos esta profecía con la de San Malaquías y con los eventos actuales, surge un patrón inquietante. ¿Qué tienen en común todas estas profecías? Lo que resulta impresionante es que todas estas predicciones, hechas en diferentes épocas y por diferentes personas, apuntan a un escenario similar: un papa enfrentando tiempos difíciles y grandes persecuciones, una iglesia dividida internamente y en crisis de fe, un posible exilio o huida del Papa de Roma, el fin de una era dentro del Vaticano. Si todas estas profecías realmente están conectadas, podríamos estar viviendo el periodo en el que se cumplen. La gran pregunta es:
¿Esto significa el fin de la Iglesia Católica o solo una transformación profunda? En los próximos apartados exploraremos qué podría ocurrir con el Vaticano y cuáles son las posibles consecuencias para el futuro de la Iglesia. ¿Qué significa esto para el futuro? Si todas estas profecías son correctas y realmente estamos viviendo bajo el pontificado del último Papa, ¿qué significa esto para el futuro de la Iglesia Católica y del mundo? ¿Estamos al borde de una gran transformación dentro del Vaticano? La profecía de San Malaquías y otras predicciones apuntan a un periodo de tribulación y crisis. Pero, ¿esto representa el fin de la Iglesia Católica o un nuevo comienzo? La respuesta a estas preguntas podría encontrarse en los signos que hemos visto en los últimos años y en el impacto global que está teniendo el liderazgo del Papa Francisco. 1. 3 posibles destinos para la Iglesia, basándonos en los acontecimientos recientes y en las predicciones proféticas. Podemos considerar 3 escenarios principales para el futuro de la Iglesia Católica. Escenario 1. El debilitamiento y la caída de la Iglesia. Uno de los mayores temores de muchos fieles es que la Iglesia Católica esté viviendo sus últimos días tal como la conocemos. Este escenario se basa en los siguientes factores. Pérdida de fieles. En muchas partes del mundo, el número de católicos ha disminuido drásticamente. Las iglesias están cerrando y la fe tradicional está siendo reemplazada por un creciente secularismo. Escándalos internos, los numerosos casos de abuso dentro del clero y la corrupción denunciada en el Vaticano han hecho que muchas personas pierdan la confianza en la institución. Divisiones internas. La creciente oposición entre los sectores conservadores y progresistas de la Iglesia podría llevar a una ruptura definitiva. Si esto sucede, la unidad del catolicismo podría verse comprometida para siempre. Profecías que hablan del fin de la Iglesia. Si la profecía de San Malaquías y otras previsiones son correctas, la Iglesia enfrentará tiempos difíciles antes de un gran cambio o incluso un colapso. En este escenario, la Iglesia Católica podría perder su relevancia en el mundo moderno y ser reemplazada por un nuevo modelo religioso o filosófico. Escenario 2. La Iglesia pasa por una gran transformación. Otro posible desenlace para este periodo turbulento es que la Iglesia no desaparezca, sino que pase por una transformación radical. Esto podría ocurrir de varias maneras. Cambios en doctrinas y tradiciones. El Papa Francisco ya ha promovido una iglesia más abierta e inclusiva. Algunas de sus decisiones indican que la iglesia podría seguir cambiando, dejando atrás muchas de sus tradiciones más rígidas. Nueva estructura de liderazgo. La renuncia de Benedicto XVI demostró que un papa puede abdicar, algo que antes era impensable. Esto podría abrir el camino para un nuevo modelo de liderazgo dentro de la Iglesia. ¿Una fusión con otras religiones? Algunos teólogos creen que, en el futuro, la Iglesia podría acercarse a otras creencias cristianas e incluso a otras religiones en busca de una nueva espiritualidad global. En este escenario, la Iglesia Católica no desaparecería, sino que se reinventaría para adaptarse al mundo moderno. Escenario 3. El cumplimiento profético y el fin de los tiempos. El tercer y más dramático escenario es aquel en el que la profecía se cumple de manera literal, trayendo no solo el fin de la Iglesia, sino un evento mucho mayor, el fin de los tiempos. Algunas corrientes religiosas creen que el último Papa será una señal clara de que nos estamos acercando a eventos apocalípticos. Aquí, algunas profecías que refuerzan este escenario. La profecía de San Malaquías habla de la destrucción de Roma. Si esto es cierto, un evento catastrófico podría afectar al Vaticano en el futuro.
Nostradamus predijo que un papa huiría de Roma, indicando una gran crisis global. El libro del Apocalipsis menciona una figura conocida como el falso profeta, que estaría vinculada al surgimiento de un nuevo orden mundial antes del fin de los tiempos. Algunos creen que esto podría estar relacionado con el último papa. Si este escenario es correcto, no estaríamos hablando solo del fin de la Iglesia Católica, sino de un cambio gigantesco en el mundo, como lo han profetizado varias religiones. En 2, el papel del Papa Francisco en el futuro de la Iglesia, independientemente de cuál escenario se haga realidad. Hay algo seguro. El Papa Francisco ha sido un líder diferente a todos sus predecesores. Su estilo de gobierno, sus decisiones audaces y su postura en relación con temas polémicos demuestran que podría ser el responsable de iniciar una gran transición en la Iglesia. Si realmente es el último papa profetizado por San Malaquías, es posible que el Vaticano experimente cambios drásticos después de su salida. Pero aún queda una gran incógnita. ¿Qué vendrá después de él? Con tantos acontecimientos sorprendentes dentro del Vaticano y en el mundo, no es de extrañar que muchas personas crean que estamos presenciando el cumplimiento de la profecía sobre el último papa. Los signos son claros. La Iglesia está dividida. El mundo está cambiando rápidamente. La fe católica está siendo cuestionada como nunca antes. El Papa Francisco ha sido una figura polémica, trayendo transformaciones radicales. Pero la pregunta es, ¿todo esto es solo una coincidencia o realmente estamos viendo cómo una profecía de hace siglos se hace realidad? ¿Qué opinas? ¿La profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos o todo esto no es más que interpretaciones exageradas? Deja tu comentario abajo, comparte tu opinión y sigue el canal para más contenido como este.